Muy buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. También le mandamos un saludo al compañero Pepe Suárez de Noroeste Televisión. Gracias, compañero. Hoy vamos a hablar de las patologías más frecuentes en los ancianos en la población mayor y para ello tenemos a la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, Catalina, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Comenzamos a hablar de las patologías más frecuentes de los ancianos, de los mayores. ¿Cuál es la situación actual de la población mayor? Efectivamente, bueno, todo el mundo sabe, bueno, y conoce a través de los medios de comunicación y demás, que estamos en una España de envejecimiento gradual. Quiero decir que a medida que pasa el tiempo, pues aumenta el número de personas mayores, pero en cambio no aumenta ese número de personas menores de 14 años, salvo exactamente en la isla de Gran Canaria, donde sí ese número de jóvenes, digamos, pues supera al número de mayores de 65 años. El total de mayores de 65 años pues corresponde a un 16,9% del total de la población. Eso nos da una idea un poco del problema que supone la tercera edad, como se le quiera llamar, en España, exactamente en Canarias. Hay que tener en cuenta que las personas a medida que vamos envejeciendo, pues se nos van acumulando los problemas los problemas sanitarios que teníamos cuando éramos más jóvenes, unidos a otras patologías que van apareciendo a medida que pasan los años. Pero bueno, digamos que eso sería un punto de más, porque hay muchas circunstancias que, digamos, llevan a que lo que nosotros llamamos tercera edad, y que debería ser pues una situación donde nos encontremos mejor porque aparece la edad de jubilación y podamos disfrutar de un tiempo libre más, pues muchas veces ayudados o no tan ayudados por las patologías, pues nos convierte la tercera edad pues en un problema. Y por eso es por lo que yo considero que cuando nos hacemos mayores pues tenemos que tener mucha ayuda. Y el gasto mayor también, ¿no, Catalina? Mayor desde el punto de vista sanitario y farmacéutico. El gasto sanitario, el gasto farmacéutico, el gasto en todo, ¿no? En especialidades, en rehabilitación, todo aumenta a medida que pasan los años. Y por eso yo quería dividir un poco la persona mayor en persona mayor de riesgo y persona mayor no de riesgo. Para eso yo después, cuando vaya a dar la de riesgo, pues voy a dar unos puntos que clasifican precisamente a esas personas mayores de riesgo, que digamos que son las que van a ir directas a la ley de dependencia y con las que hay que tener mucho mayor cuidado. Pero en una persona mayor, normal, mayor de 65 años, no hay, digamos, más problemas que los problemas de salud que tienen, más acentuados efectivamente por la edad. Y empezando con uno de ellos, pues precisamente uno que más se da, tanto en hombres como en mujeres, quizás un poquito más en hombres, es la claudicación intermitente, que es la afectación o la oclusión de las arterias de las extremidades inferiores por placas de ateroma de lípidos, ¿no? Y eso hace que las personas pues tengan mayor, digamos, parestesias, tanto de noche como de día, que son como hormigueos en las extremidades, y que también tengan pues que pararse a medida que van caminando, dolor, y aparecen las úlceras que muchas veces dicen son varicosas, no, pero muchas veces son úlceras de tipo arterial, y entonces pues ya tiene que ser tratada por un vascular, efectivamente, y a veces lo que hay es que recanalizar esa arteria o hacer un bypass. Otra patología también muy frecuente, que duda cabe, que es la artrosis. La artrosis es la degeneración del cartílago articular, y bueno, aparece muy temprano. Yo recuerdo que cuando yo estudié se decía, bueno, aparece a partir de los 35, pero es que ahora yo me he estado mirando unos apuntes además de la facultad, y aparece a partir de los 24 años, se va degenerando poquito a poco el cartílago articular, más frecuente en mujeres y teniendo que ver muchas veces con el sobrepeso, la falta de ejercicio y muchas otras circunstancias pues, de la vida cotidiana. ¿Y la artrosis se da más en hombres o en mujeres, o es la osteoporosis, que no tiene nada que ver? No, y también la artrosis. O sea, claro, a mí me llama mucho la atención porque yo veo las radiografías de los hombres y veo las de las mujeres, y las mujeres están llenitas de artrosis. Yo digo, pero es verdad, es que sabe que es más frecuente tanto la osteoporosis como la artrosis en mujeres, efectivamente. Como tratamiento, pues no, yo creo que poco tratamiento hay, salvo los antiinflamatorios
y los hábitos de vida saludable, hay que bajar de peso, hay que caminar, después hay otro, y sobre todo en otros países como Francia, pues se usa mucho cartílago de tiburón, pero bueno, lo más importante es eso, llevar un hábito de vida saludable, disminuir de peso, es muy importante, y bueno, en caso de que ya sea una patología articular muy grave, pues entonces sería la intervención quirúrgica, que es el caso, por ejemplo, de la prótesis de rodillas o la prótesis de cadera. ¿Y tomar calcio es recomendable para el tema este? Bueno, en el caso no, porque en ese caso el calcio digamos que no regenera el cartílago articular, con lo cual, pero bueno, tomar un suplementito de calcio tampoco viene mal, ¿no? Sobre todo si estamos en una época donde tampoco se toma tanto ni leche, ni se absorbe bien, ni bueno, los nutrientes no se ingieren de la misma manera. Otra patología también frecuente en la tercera edad son las artritis. Las artritis son no son las artrosis, quiero decir, las artritis es la inflamación de la articulación, pero por alguna causa concreta, ya bien sea infecciosa, bien sea por la gota, ¿no? que produce otro tipo de síntomas, como es el dolor, el calor local, la inflamación, y que el tratamiento pues es eso, antiinflamatorio. La gota Catalina era la enfermedad de los reyes, ¿no? Lo comían bien, ¿no? Dice que la enfermedad, yo siempre digo, la enfermedad de los que comen, vamos, de los que tienen un buen nivel de vida económico. Porque tiene que ver muchas veces con lo que se comen, las carnes, los mariscos y demás. Pero bueno, vamos, que tampoco se está viendo tanto ya la gota, digamos que ha disminuido, pero también porque se vigila mucho el ácido úrico, que es fundamental, y lo tratamos, tanto también como en el caso del colesterol, está apareciendo menos patologías a nivel, digamos, de cardiovasculares, porque vigilamos mucho de cerca todo lo que tiene que ver con el colesterol. Otra patología, y en esta patología sí que bueno, que es un problema grande, porque cada vez aparece con más a edades más tempranas y además ocasionando mayores trastornos tanto a la familia como al propio paciente, por supuesto, es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, tan, digamos, extendida hoy en día, por gracia o por desgracia, a edades muy tempranas, que muchas veces no están ni siquiera jubilados los pacientes que aparecen, se trata de una destrucción de causa, por ahora no hay causa clara de la patología, de las neuronas y de las células dendríticas. Y entonces eso lleva en un primer instante, pues el síntoma fundamental es la pérdida de memoria. En cambio, hay que hacer el diagnóstico diferencial con las otras demencias, que pueden ser por hipertensión, por pequeños trombos, por lo que sea, y esas otras demencias aparecen de otra manera, no tienen un comienzo más insidioso y no aparece como pérdida de memoria, aparece como trastorno de comportamiento. O sea, es eso que tú dices, bueno, esta persona está cambiando, algo le está pasando, y empiezas a indagar, bueno, tiene alguna depresión y demás. Esas son las otras demencias. Pero en el caso de la enfermedad de Alzheimer aparece como una pérdida de memoria total. O sea que y hay que preocuparse si empieza un poco a lo mejor a olvidarse de dónde ha puesto las llaves, o ve a una persona, un vecino, no se acuerda de cómo se llama, y la semana pasada sí. Y inmediatamente pues hay que llevarlo al médico para que a su vez pues sea derivado a un neurólogo o a un hospital y que se le haga un TAC, porque hay que tener en cuenta que también hay que hacer el diagnóstico diferencial aquí con los tumores. Hay personas efectivamente que han comenzado pues con una pérdida de memoria, desorientación y demás, y que no se acuerdan pues ni de dónde viven, salen a la calle y no saben volver a su casa. Puede ser un comienzo de la enfermedad de Alzheimer o de un tumor cerebral incipiente. Por tanto, lo que tenemos que hacer es efectivamente acudir a nuestro médico de cabecera, en este caso, bueno, por supuesto a mí, y los pacientes míos, y entonces pues a partir de ahí ya comenzar ha aumentado el tema de los, o sea, el Alzheimer no se da necesariamente a una persona mayor. Efectivamente, ese es el problema, que puede aparecer en personas jóvenes, relativamente activas, sí, en la vida jóvenes laboral, activas y que no se han jubilado. O sea que bueno, que dicen que puede aparecer a partir de los 40, pero es que eso me parece muy duro. Entonces yo quiero pensar que aparece pues un poquito más tarde, sobre los 60 por ahí. Entonces sería que no tiene nada que ver con el Parkinson. El Parkinson realmente que... El Parkinson es, digamos, también una degeneración de otra parte del cerebro, efectivamente, pero que causa otros síntomas. Y también, digamos, difícil de diagnosticar en muchas ocasiones,
porque comienza como una depresión. Entonces, claro, las personas mayores ya de por sí, pues como muchas veces viven solas o no, o les falta, digamos, yo qué sé, dónde ir, dónde divertirse y demás, pues esa depresión en sí siempre está, ¿no? Siempre está presente, latente y demás. Y entonces, pues es difícil diagnosticarla. Yo el otro día exactamente tuve un caso de Parkinson y fue la hija precisamente la que me orientó, porque yo, claro, efectivamente vi que la señora había comenzado con mucha, un poco de desorientación, pero sobre todo depresión, y lo que no le había observado yo, porque además, claro, en la consulta y demás, el temblor, había comenzado con un temblor, luego la de pie, efectivamente era una enfermedad de Parkinson, que sí que tiene tratamiento, que con el tratamiento van evolucionando más o menos bien, digamos, se le puede alargar su estado de bienestar, pero que bueno, que hay que saberlo diagnosticar a tiempo. Con el Alzheimer, Catalina, no hay cura, ¿no? El Alzheimer por ahora pues no tiene cura, no tiene cura. Y claro, la evolución del Alzheimer pues puede ser de insidiosa a de una manera, digamos, más rápida, y entonces eso es lo que lleva a que muchas veces, como digo yo, es la familia la que más padece la enfermedad, porque al fin y al cabo, ¿quién tiene que cuidarlo? Pues los familiares, estar pendientes. Sabes que hay por eso yo hoy o otro día quería hablar también de los problemas del cuidador, ¿no? Quizás otro día mejor, porque ya no da para tanto. Otra de las patologías que aparece en este caso en los hombres, y que bueno, yo por ejemplo les hago la prueba a partir del PSA, que sería el antígeno prostático benigno, sería la hipertrofia benigna de próstata. Aparece a partir de los 50 años aproximadamente y se recomienda como screening de control realizar esa prueba en sangre cada 2 años a partir de los 50. Si en el caso de que quede alterada y demás, pues entonces lo enviamos al urólogo y va a ser el urólogo el que le va a seguir el resto de las pruebas. ¿Y percibes que los hombres van menos al urólogo, bueno, que las mujeres, que nosotras? Sí, los hombres van menos. Yo creo que la mujer, claro, también teniendo en cuenta que problemas con la regla, embarazos, partos y demás, pues ya lo tienen como asumido de ir periódicamente. Es más normal. Después, además, como se le dice, bueno, una vez al año, una vez cada 2, pues tiene que hacerte una citología, una revisión de la mama. En cambio, el hombre muy rara vez acude porque se va a revisar al urólogo. Entonces, ¿cuándo acude el hombre a consulta? Cuando ya tiene síntomas, y los síntomas que suele dar la hipertrofia benigna de próstata son, pues eso, se tienen que levantar muchas veces durante la noche para ir al baño, porque tienen la nicturia nocturna, y también porque el chorro de orina pues le va disminuyendo, ya como cuando van a hacer pis pues se orinan los zapatos. Entonces ese digamos que es uno de los síntomas que aparece o que alarma al hombre, o en este caso a su compañera, la persona que esté con él, para que se acuda al médico y ya se le ponga tratamiento. Con tratamiento de todas formas tiene muy buena evolución, y si no se pasa al tratamiento quirúrgico también. Lo que tiene miedo es ir al urólogo, ¿no? Tiene miedo, y además porque hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque no les gusta nada. Uno de los diagnósticos, que es el diagnóstico de la exploración que se hace en el caso de la hipertrofia benigna de próstata, que es el tacto rectal. Entonces, aunque en teoría deberíamos hacerlo nosotros, yo siempre procuro que primero, para que sea como una manera menos violenta, lo voy introduciendo, primero le hago la analítica, y luego en caso de que yo vea que hay algo que no va bien, pues ya el urólogo es el que se encarga de hacer la exploración. De la exploración, que ya ellos lo ven, digamos, como ya más lejano y que más especializado, y que ya no le queda otra. Entonces sí que es eso así. Otra patología también muy frecuente en la persona mayor, y que, digamos, si no fuera porque corresponde en este caso hablar de la persona de tercera edad, sería una enfermedad banal sin más, es la gripe. La gripe en las personas mayores, y por eso está indicado a partir de los 65 años en la vacunación como, digamos, población de riesgo a todos los mayores de 65 años o que tengan otras patologías crónicas. Pues la gripe en las personas mayores, el problema que tiene es que se puede complicar, tanto con neumonía como con otro tipo de patologías, y además incluso lo llega a deshidratar y a encamar, o sea que lo que es una, digamos, patología que en una persona adulta y sana prácticamente no dura nada, y se puede, bueno, aunque agota mucho, por lo que yo solo he tenido gripe una vez en mi vida, y la verdad
agota muchísimo, ¿no? Es como si tuvieras un bloque encima tuyo. Y eso sí que bueno, que lo que puede ser eso, como yo comentaba, una patología ligera que pasa sin más, con un pequeño reposo, tomando líquidos, tomando antitérmicos y tomando algún mucolítico, pues en el caso de las personas mayores se puede complicar y hay que estar, digamos, con el ojo avisor de esa posible patología. Antes, Catarina, cuando hablaba de depresión, ¿se da más en hombres o en mujeres o depende del caso? Yo creo que se da un tipo diferente de trastorno emocional en el hombre y en la mujer. Mientras que en la mujer ocurre muchas veces, sí, depresiones, pero más relacionadas, depresiones ansiosas. En el hombre lo que ocurre son depresiones auténticas. Y la depresión del hombre es mucho más peligrosa que en la mujer. Porque el hombre, normalmente el hombre como que tiene ya por su papel en la sociedad y demás, como que no le puede pasar nada, no puede enfermar, no se puede deprimir, no puede llorar. Entonces acude más tarde, o cuando acude, digamos que ya está en una fase muy avanzada de su depresión, con lo cual pones el tratamiento y demás, pues es más complicado. Aparte de eso, tenemos las unidades de salud mental, pues que se tarda un tiempo, ¿sabes? Que tienen una lista de espera pues larga. Y por otro lado, si vamos a mirar los efectos graves, se dan mayor número de efectos graves y que ya no se pueden, digamos, volver atrás en el hombre que en la mujer. Me estoy refiriendo a la patología suicida, ¿no? Sabes que la idea suicida está más presente en el hombre, si tú lo investigas un poquito, que en la mujer. En la mujer está más otro síntoma, ¿no? Que es por eso se le llama muchas veces también distimia, trastornos emocionales, la ansiedad, ¿no? Sí. Que sí que está, también la vida que lleva la mujer es una vida muchas veces un poco más cansina, y eso hace que de alguna manera, pues, hombre, lógicamente... Con más responsabilidad, niño, hogar, trabajo... Exacto, si no pero tiene... con mucha más responsabilidad, sí, y con muchas menos recompensas, creo yo. Sí, la vida de la mujer es una vida mucho más, desde mi punto de vista, dura. La del hombre es, y sigue siendo, porque no te vayas a creer que no ha cambiado tanto. Yo tengo, por ejemplo, pacientes, mujeres, que trabajan como camareras de piso. Cuando llegan a sus casas se tienen que encargar de la limpieza de su casa, de la comida, de los niños, mientras que el hombre trabaja en la calle y cuando llega a su casa o no llega o sale a dar una vueltita, pero la mujer tiene que seguir hasta las 11 o las 1 de la mañana y luego vuelve otra vez al siguiente día, y así. Esa monotonía hace que las personas, y de hecho yo se los noto las caras, ¿sabes? Llega a una situación de estrés porque no se les da la oportunidad de que realmente se realicen como personas. O sea, no se les da la oportunidad por ningún lado, porque si no tienes tiempo, tienes que trabajar, tienes que atender a los niños, y no es culpa de nadie, yo pienso que es culpa de las circunstancias, pero yo creo que las cosas deberían estar un poquito más compartidas para que la mujer de alguna manera pues pueda llevar otro tipo de vida. Ha hablado mucho también, muy frecuente, en el caso también de las personas mayores, que se abandonan muchas veces, ¿no? Digamos que no toman líquidos, no toman los nutrientes adecuados, por otro lado se polimedican. Todo eso lleva a una malnutrición, efectivamente, que genera diferentes patologías, y entre ellas una muy frecuente que es la desorientación y la de encontrarse mal sin saber de qué. Por eso en verano es muy importante hacer hincapié de que tienen que tomar muchos líquidos, de que, bueno, eso, de que tienen que estar supervisados, de que tienen que conservar digamos, su nivel de hidratación bien. Eso sería otra de las patologías. ¿Y obesidad también hay en ancianos o diabetes también, no? Sí, sí. En Canarias, bueno... Sí, en Canarias la diabetes es un tema muy complicado. Pero sí que, sí, eso lo iba a dar un poquito más adelante. Sí, vale. Otra causa también muy frecuente de consulta en medicina general, pues son los vértigos y los mareos, que muchas veces nosotros efectivamente, cuando te dicen, es que tengo mareos, y tú empiezas, bueno, madre mía, ¿y ahora por dónde empiezo? Y yo siempre digo, pero mareos, ¿cómo? Mareo que le giran las cosas alrededor, mareo que se marea, mareo, porque a veces la gente también, y eso me ha pasado a mí mucho en urgencia, al mareo, a la fatiga le llama mareo, y a la fatiga es el dolor muchas veces en el pecho, que confunde y que suele ser un infarto. En este caso, como tú decías, que la patología diabética es muy frecuente en Canarias, y los infartos son silentes, no dan dolor. Por eso cuando vienen con esa
esa fatiguita, ese hay que estar con mucho ojo. Pero también hay infartos a mujeres, lo que pasa es que parece como que no, Sí. no se le da o Sí, no se hay le da esa muchos información. infartos, hay cada vez más infartos en mujeres, pero que muchas veces, en muchas ocasiones son silentes. Sí. Eso que dice que llegan con una... Yo recuerdo una vez una señora también que llegó con una fatiguita, más tarde llegó y ya estaba completamente infartada, ¿sabes? Que no... Pero bueno, son circunstancias. Hablando de mareos y vértigos, efectivamente, muchas veces tienen que ver pues con la columna cervical. Hay que tener en cuenta la artrosis cervical, hace que te gire, digamos que no mantengas con firmeza el cuello, habría que empezar por ahí. Y otra patología que tiene que ver mucho con los vértigos pues es la patología del oído. Digamos que hay una degeneración de los líquidos que existen dentro del oído, que se forman como pequeños calculitos, y eso hace que también efectivamente pues origine la sensación de vértigo, ¿no? Por otro lado, también hablando de la patología del oído, y que muchas veces nosotros le decimos, bueno, pero si eso es normal, que oiga un poquito menos y demás, no. Pero en la patología, la sordera, en la persona mayor, hay que tratarla, hay que desviarlo al otorrino, porque muchas veces se benefician de los aparatos, ¿no? De los audífonos, y van a estar mucho más a gusto, van a escuchar mucho mejor la tele y demás, y no tienen por qué, digamos que por qué estar pasando esa sensación ahí. Yo recuerdo que, bueno, en personas mayores y cercanas a mí, yo me daba cuenta cuando empezaban a estar mal del oído porque empezaban a subir mucho la tele. Y entonces eso se nota mucho, porque ya tú dices, bueno, pero ¿esto qué es? Esto no hay que lo aguante. Entonces no digamos, Catalina, de la población joven que la ves con todo el mundo aquí en la ciudad con los cascos, sí, con los sí, cascos sí, sí. puestos, y estás escuchando la música de esa persona. O sea, esa persona que tiene 18 años, no sé cuándo se empezará ya a padecer algún tipo de sordera, Sí. muy pronto, entonces, Pero si lleva ese ritmo. efectivamente, el problema de los jóvenes es diferente. El problema de los jóvenes es que utiliza esa música alta para desconectarse de un mundo que bueno, tú sabes que en la etapa de la adolescencia lo que quieren es aislarse. Yo lo sé porque ya mis hijos están empezando a hacer eso, se ponen los cascos y ya, vamos, no, tú le hablas y nada, como si estuvieras hablando a una pared. Pero bueno, hablando también de las otras patologías, como tú decías antes, las mismas patologías que empiezan a una edad temprana se continúan, como es el caso de la presión arterial, pero También. va a ir con mayor incidencia, con mayores efectos secundarios, y dando, digamos, eso, otras patologías como pueden ser los ACV, las arritmias ventriculares y demás. Pasamos también a otro problema, que sería la diabetes. La diabetes, que duda cabe que en Canarias hay una mayor penetrancia también, porque hay una mayor endogamia, sobre todo en los pueblos pequeños. Hay mayor cruce que lleva a, digamos, a una mayor patología. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los canarios siempre, nuestra alimentación es muy buena, ¿no? Es a base de todo, que sube el azúcar, ¿no? Y después sí, una alimentación que, bueno, que... Y por otro lado también, si tú le dices a una persona que camine, dice, bueno, pero caminar, el calor, no tengo dónde caminar. Entonces, claro, adaptar de alguna manera las dietas con los programas de ejercicio, porque son fundamentales, y el primer paso para que baje el azúcar y que no haya complicaciones, es muy difícil. Y por eso, digamos que la diabetes, aparte de ser una de las patologías más frecuentes en Canarias, pues tiene unas grandes complicaciones, entre ellas pues la afectación renal, la afectación visual y la afectación cardiovascular. Entonces es muy seria, como digo yo. Yo, cuando la gente me dice, bueno, pero solo tengo un poquito, tampoco, digo, tiene un poquito ahora, pero dentro de 2 años va a tener ese poquito multiplicado por 2 si no se cuida, y dentro de 4 años, que también seguirá siendo joven, pues lo va a tener más alta. Digo, así que la manera de, digamos que de que no llegue a la tercera edad con una patología grave, o en trasplante o vías a trasplante, pues es precisamente cuidándose desde que le aparece, que suele aparecer la diabetes rondando los 40 o incluso antes. Yo tengo gente ahora, pacientes, que la diabetes le ha aparecido, la diabetes tipo 2, no la tipo 1, la tipo 2, la no insulina independiente, ha aparecido con 30 y pico. Incluso tengo un niño con 16 años, diabético e hipertenso. También por la obesidad, por la genética familiar y demás. O sea que bueno, que realmente yo creo que nos deberíamos de plantear
la situación tal y como está y hacer un abordaje desde los centros de atención primaria de esas patologías que son evitables si nosotros ponemos un remedio diferente. No es un remedio de medicamento, me tomo esta pastilla y se me baja el azúcar, no. Es un... Hábitos de vida saludables. Exacto, es un abordaje desde los hábitos de vida saludables, que son los que nosotros no podemos ahora mismo intervenir por el poco tiempo que tenemos, porque reducciones de plantilla, bueno, lo que está pasando ahora, que eso es así, y que poco a poco pues va a ir aumentando, ¿no? Las reducciones de plantilla. Aumenta las reducciones, no aumenta la plantilla. Pero bueno, otra patología también que aparece mucho en las personas y que lleva a que se desequilibren, ¿no? Cuando una persona, uno de los factores de riesgo de las personas mayores pues son las caídas. Cuando una persona, para mirar si una persona es de riesgo o no, se mira en función del número de caídas que ha tenido en los últimos meses. Y efectivamente, cuando una persona se cae mucho, hay que tener en cuenta la visión, porque muchas veces por no acudir al oftalmólogo o lo que se recomienda, ¿no? Que se recomienda una vez al año, pues no se gradúa bien la vista y entonces pues eso, van a subir un escalón, no lo ven o por muchas circunstancias se caen y viene una patología añadida. Otra, bueno, hablé antes un poquito de la demencia senil, pero bueno, esa es, como decía yo antes, otra demencia diferente a la enfermedad de Alzheimer y que bueno, que tiene muchas causas, ¿no? La pasamos a una enfermedad que a mí me hizo gracia el otro día porque me comentaba una persona que estaba en mi consulta, que no era un paciente, que alguien había dicho que la osteoporosis es una invención de los visitadores médicos. Y también me hizo gracia porque es que la osteoporosis existe, no es invención de nadie. Es más frecuente en mujeres, pero también existe en hombres. Y que es más frecuente después de la menopausia también. Lo que muchas veces yo no entiendo por qué actualmente no se hace un screening de la osteoporosis. Quiero decir que, ¿cómo sabe una mujer que realmente tiene osteoporosis? Se supone que el pico máximo de la misma aparece 5 años después de que se le vaya la regla. Pero es que desde antes hay que hacer prevención y la principal prevención de la osteoporosis es precisamente caminar. Caminar es el ejercicio que se recomienda para que los huesos de alguna manera no se vayan deteriorando, porque la osteoporosis consiste en una pérdida de la masa ósea, de las trabéculas, y pueden llegar a fracturarse solo simplemente cogiendo una garrafa de agua. ¿Sabes? Que es terrible. Yo recuerdo también otra paciente que tengo, que además es joven y que yo la notaba rara, ¿no? Y entonces le hice una interconsulta para la unidad metabólica ósea y tuve la suerte de que me la aceptaron. Y efectivamente, tenía una osteoporosis tremenda. Y bueno, ahora pues no está cogiendo peso, nada, una chica joven de 50 y algo, ¿sabes? Que no, muy joven. Sí, y tenía una osteoporosis como de una persona de... mayor. Sí, de 70, además, de 70 o muchísimo más. Entonces pues se le puso tratamiento y poco a poco yo espero que se recupere y en 2 años yo creo que va a estar totalmente recuperada. Pues camina, ustedes los médicos recomiendan mucho ejercicio físico y además en Canarias con el clima que tenemos, claro, se presta mucho a eso. Sí, aparte de eso yo pienso que si a lo mejor no quieren caminar porque no hay sitios realmente adecuados para caminatas largas, porque tampoco no puedes ir a caminar, a hacer caminatas al monte ni nada de eso, tienes que caminar en un sitio llano. Y eso, hacer idas y vueltas, como digo yo, porque caminar a la orilla de la playa es lo más que yo les recomiendo. Digo, de paso, si tienen síndrome varicoso, mejoran cantidad con el agua del mar. O sea que bueno, teniendo en cuenta las islas que tenemos, las playas, digamos, todo lo que tenemos en Canarias, que yo considero que tenemos un paraíso, pues hay que aprovechar un poquito la climatología, todo para que digamos que de alguna manera pues esa patología en relación con, bueno, por un lado con la edad y por otro lado con cambio en la vida del ser humano, ¿no? Que en este caso es la menopausia, es un cambio normal, que como bien te comentaba yo antes, hay que tenerlo en cuenta, pero no hay que tampoco sobrevalorarlo, porque sí que es verdad que una persona cuando le viene cuando se le retira la regla, se considera menopausia después de 1 año sin que tengas esa regla, ¿no? Y debe acudir a su médico de cabecera porque, qué duda cabe, ahora hay productos que van muy bien en la menopausia
Y también hay mujeres que sufren mucho por el tema de los sudores, los calores, y para eso hay remedio. Y después porque hay que darle estas indicaciones o pasarla con enfermería para que le dé hábitos, digamos, hábitos saludables para este tipo de patología que tiene ahora, o que puede tener, que sería la menopausia, la osteoporosis, por menopausia. Pero en cuanto a la menopausia, también después, al retirársele la regla, Catalina, la propia sociedad da una imagen de esa mujer ya como inservible, ya no es una mujer fértil. Efectivamente. Y respecto al hombre, pues no se oye ese tipo de comentarios, no sé, parece que a la mujer se le exige más, siendo madre, mujer, y da luz, pues todo el tema de varices, embarazo, parto. Yo creo que efectivamente que no solo se le mira diferente, eso está claro, porque lo he vivido yo en mi entorno. Quiero decir, bueno, pero ya no tiene la regla, bueno, pues como queriendo decir, pero bueno, es que la regla además se puede, y de hecho cada vez se está yendo más temprano, o sea, no tiene nada que ver con el paso, digamos, con la edad, sino que tienen que ver muchas veces con otros factores, como puede ser el estrés, como puede ser el hecho de fumar también, como yo comentaba antes. Pues hay una serie de circunstancias que hacen que la mujer pues no tenga regla. Lo que sí que hay que tener los cuidados adecuados para que todo siga pues parecido. ¿Qué duda cabe que eso los hombres no lo perdonan? Quiero decir que es como si nos estuvieran ahí clavadas, ¿no? Y dicen, vamos a esperar a que se te vaya o vamos a esperar a que te venga. Y eso forma parte de la discriminación de género. ¿Sabes? Que el hecho de que te diga, bueno, eso te pasa porque se te ha ido la regla, eso te pasa porque tienes la regla, ni lo uno ni lo otro. Y es por eso, por lo que digo yo, que muchas veces, en el caso de los hombres, yo también he iniciado una pequeña investigación, porque a los hombres también le pasa, y le pasa en relación con su situación hormonal. Lo que pasa es que los hombres han sido poco investigados, y por otro lado, como van menos a consultan menos, entonces... Pero esos resultados después no salen a la luz, como, claro, el hombre al ir menos al urólogo... Claro, no sale, efectivamente, no sale a la luz, y en general tampoco... yo creo que es como algo que en esta sociedad la mujer se ve como normal, que hable de su regla, de que se le va la regla o que tiene osteoporosis, pero en el hombre... que no tengo, que mi testosterona está muy baja, eso como es tabú. Decir, sí, efectivamente, Es un tema tabú entre los propios hombres, entonces por eso pues no se comenta demasiado. Pues bueno, otra patología que yo iba a abordar también eran los accidentes cerebrovasculares, que eso sí que dejan además secuelas y que están en relación con la hipertensión, con la diabetes y demás. Una CV puede ser desde una CV aparatoso que deje una secuela muy grande a un pequeño ictus, lo que se llama un accidente cerebrovascular transitorio, que simplemente tienes como te digo yo a ti, una secuela momentánea. Un aviso, y que si acudes a un centro de salud y además después al hospital, te vas a quedar como si no hubiera pasado nada. ¿Hay médicos, Catalina, que recomiendan tomarse una aspirina al día o es demasiado eso? Sí, o una aspirina de pequeñita, ¿no? De pequeña dosis. De ¿Una Diro 300? O de 100. O de 100. Sí, bueno, eso tampoco yo creo que como está ahí, que sí, que si no, tampoco pasa nada, porque se tome. Y bueno, digamos que hasta aquí pues era la patología que yo quería hablar, pero sí que quería hablar un poquito ahora de lo que es la persona mayor de riesgo. Está claro que hay actuaciones diferentes según la persona sea de riesgo o no de riesgo. ¿Y qué se considera una persona de riesgo? Eso sí que me lo voy a mirar, porque son muchos puntitos lo que llevan a esa situación. Una persona mayor de riesgo es una persona más vulnerable, que requiere más atendimiento, y es por lo que entonces tenemos que diferenciarla con la de no riesgo. Entonces, se considera una persona mayor de riesgo la que cumpla con dos de los factores que vienen a continuación, o en el caso de que tenga un deterioro cognitivo o una fase terminal, sería uno solo. Un solo factor si es el deterioro cognitivo o está en fase terminal, o dos en el caso de lo siguiente, que sería edad igual o superior a 80 años. Patología crónica invalidante, ACV con secuelas, infarto, bueno, una serie de circunstancias, ¿no? El vivir solo, problema social con incidencia sobre la salud, economía precaria, malas condiciones de habitabilidad, ausencia de familiares de apoyo también, pérdida de la pareja en el último año,
la polimedicación, más de 5 fármacos o más de 3 con efectos secundarios graves, se considera un factor de riesgo importante. La malnutrición, como antes hablábamos, ingreso hospitalario en el último año y la enfermedad en fase terminal. Entonces, digamos que con 2 de estos factores, o sea, una persona que sea mayor de 80 años y que haya perdido a su pareja en el último año, ya se considera persona mayor de riesgo. Si es mayor de 80 y vive sola, también es persona mayor de riesgo. Con lo cual hay que hacerle un seguimiento por parte tanto de enfermería como de la trabajadora social y el médico. Pero yo como el médico, como siempre tenemos menos tiempo, parece que estamos ahí con la cita previa muy limitada. Y por supuesto por el médico también. Y ver qué apoyos tiene esa persona. Y ahí es donde entraría después las diferentes fases de la ley de dependencia. Pues digamos que esto ha sido pues prácticamente todo lo que respecta a lo que es la patología. En otro momento pues ya hablaremos. Otro tema también importante, no sé si tiene que ver con los mayores, el tema del síndrome de Diógenes. ¿Tiene que ver con las personas mayores o no realmente tiene que ser mayor para el tema este del síndrome de Diógenes? Yo creo que sí, que tiene que ver un poco con las personas mayores que viven solas y que... O sea, se abandonan, después hay personas mayores que abandonan su aspecto físico no solamente de salud, sino higiénico. Yo antes, cuando iba a hablar de la demencia, efectivamente, muchas veces las demencias comienzan así, comienza como un abandono de su propia persona. O sea, la persona deja de ser la que era. Y en ese dejar de ser lo que es cuando empieza, digamos, la demencia, el acumular cosas, el que ya no... Por eso digo yo que el síndrome de Diógenes sí que tiene que ver con la edad, tiene que ver con las personas mayores y tiene que ver sobre todo con la soledad. Quiero decir, las personas aquellas que viven solas son las más frecuentes que padezcan esta situación. Yo muchas veces no sé por qué ocurren cosas que no se le ponen remedio a tiempo, porque un síndrome de Diógenes que todo el mundo lo sabe, que sabe dónde está, que se empieza a llevar cosas, se ve recoger cosas de la basura. Yo aquí no quería comentar un caso que también tengo yo hace un poquito, que se nota que es un síndrome de Diógenes, pero que no hay manera porque, entre otras cosas, ellos no se dejan tratar, no son accesibles ni al médico, ni a la trabajadora social, ni a enfermería. Entonces, claro, hasta que no llega a un estado que los vecinos se quejen, además, pues no se puede entrar en acción. Claro. Entonces, pues es eso, una situación si la persona complicada. No quiere, es bastante una difícil. Situación muy complicada. Difícil. También te quería añadir también el tema de internet, de todo el tema del doctor Google que está en la red. Todo el mundo tiene, la mayoría, ya hoy quien no tiene acceso a internet en casa, pues a lo mejor yo tengo un dolor no sé, en la espalda o en la cintura, entonces acudo al doctor Google y me dice y te lo da todo, qué patología puede tener, el diagnóstico, el tratamiento. Entonces acuda a tu consulta, Catalina, ya con un informe. Entonces realmente las personas, los internautas, la mayoría, hay un porcentaje de internautas, un 48% que accede a este tema, y después también que hay cosas que no son verdad, que a lo mejor que hablan de cáncer o hablan de cosas, y entonces es más marcadores, lo que tú decías a realizar para ver si tienes un tipo de cáncer. Yo siempre cuando me preguntan qué prueba me puede hacer para ver qué cáncer tengo, digo, ojalá, si existiera esa prueba yo me la haría, ¿sabes? Pero con respecto a internet, ¿verdad? Que hay gente que tiene la valentía de consultar internet. Quiero decir, le duele algo, investiga qué puedo tener, qué tal. Y algunos efectivamente se enfocan bien, otros no. Otros que les da mucho miedo acceder a internet porque les puede decir que tienen una cosa muy mala y entonces, pues no, ni se acercan, ¿no? Pero el problema no está con que consultes o no internet, sino de qué manera la asumes tú. Porque a mí la verdad, sinceramente me da igual, o sea, me da lo mismo mejor si consultas internet, porque eso quiere decir que está que digamos que con las tecnologías se están manejando bien. Pero el problema está en que, claro, si tú te metes en internet, crees que tienes una cosa y con esa cosa se la quieres imponer al médico de cabecera, el médico de cabecera tiene que hacer su diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico, desde luego, que se hace, bueno, a través de la historia clínica del paciente, a través de la exploración y a través de las pruebas. Y tienes que dejar actuar al médico, porque yo sé que muchos a mí han llegado con la imposición de un papel que me traen además
tengo esto, y me tiene que hacer esto. Digo, no, un momentito, aquí esto no es, digamos, un precocinado, ¿no? Esto es un médico que le va a investigar a ver lo que tiene según los síntomas que tiene. Bueno, ellos lo van entendiendo y en fin, y lo van aceptando. Y después también acuden a la consulta a lo mejor, no, que tengo este dolor y me tomé esta pastillita porque mi vecino, mi mujer tuvo eso mismo y entonces se automedica o lo que es peor, que a lo mejor hay personas que compran el producto, el medicamento, que ahí hay muchas páginas que están diciendo que no, a través de la red también. Exacto. Y no, lo más frecuente casi siempre es eso, que se toman o bien el medicamento de la vecina, o bien el medicamento de la suegra, o de, ¿sabes?, de una persona mayor que tengan cercano. Entonces, claro, date cuenta que al tomarse ese medicamento que no sabe si le puede dar un efecto secundario, porque el médico tiene un conjunto, una imagen, aunque crean que no, una imagen de ese paciente y ya sabe, nada más entrar, sobre todo los que llevan muchos años viendo a los mismos pacientes, pues bueno, no, a este no tiene alergia, miramos, tal, y le recetas en función de eso. Pero ¿qué ocurre con la persona que toma un medicamento de otro que cree que es bueno para eso y a lo mejor no tiene ni eso, a lo mejor le da una complicación a nivel de una gastritis o demás? Pues efectivamente eso es un tema muy, muy complicado. Pero bueno, la automedicación o como digo yo, no te tomes nada que no te hayan recetado porque no sirve para nada, sino para empeorar tu situación. Pues muchas veces a mí además a mí me lo comentan claramente, dice, pues me he tomado esto y me ha pasado esto, con lo cual ya no, tampoco me preocupa mucho, le digo, mira, no, esto tal, no te venía bien, pero no se debe hacer, evidentemente, ¿sabes? Que no, salvo que sea a lo mejor un analgésico muy suave o una cosita así que no tiene mayores efectos secundarios, o una valeriana, ¿no? Valeriana, para si no se queda dormido. El resto yo creo que no se debe. Y ya para finalizar, recomendaciones a la población mayor para este verano, pues beber mucha agua. Efectivamente, yo creo que la recomendación a las personas mayores, no de riesgo, como digo yo, es que bueno que vayan a la playita o que disfruten, que viajen, que tomen mucho líquido, que no se automediquen porque eso le puede llevar a efectos secundarios más grandes y que los medicamentos que tengan, que eso sí que se los tomen. Porque hay gente que, bueno, me voy de vacaciones o lo que sea, hay un asaderito, tal, no me tomo la pastilla de atención. Y el siguiente día están fatal porque cree que a lo mejor mezclando la pastilla de atención con un vasito de vino, pues les va a ir peor. Y lo que les va a peor es que no se tomen la pastilla de atención o la del azúcar. ¿Sabes? Que por ese lado. Y por otro lado, yo el consejo para todo el mundo, no mayor y mayor, es que disfruten, que viajen, que se lo pasen bien, que hagan turismo dentro de cada uno adaptado a su bolsillo, y turismo de salud, y el turismo de salud se puede hacer en las canteras y caminar por la orilla de la playa, eso está claro, o sea que no hace falta irse tampoco a otro lado. Y el sol, ¿no? El sol recomienda... tomar el solito por la tarde, porque efectivamente aumenta la absorción del calcio, y con eso pues y aparte de eso pues caminen, sobre todo que lo hagan caminando, porque yo sí que he visto, por ejemplo, en las playas, donde la gente llega, se sienta en una silla de esas famosas que son de rayas, además, sacan la tortilla y de ahí no se mueven todo el día hasta que se van. Eso no tiene ningún sentido para mí. Eso es, para eso te quedas en tu casa y te pones delante de la tele. O sea que eso no. Si vas a la playa, pues no lleves alimentos que digamos que engordan de alguna manera. Otra, camina un poquito y toma el sol con precaución y con protector. Pues gracias, Catalina Cárdenas, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Espero que la entrevista de hoy de la doctora Catalina Cárdenas, que hemos hablado de las patologías más frecuentes en las personas mayores, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.